mí es grato estar acá en la universidad y me gusta mucho este ambiente académico. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Por favor, nuevamente un fuerte aplauso al nuevo ganador del premio Cruces. La obra titulada Tierra de Canes trata sobre la conquista, en realidad. Entonces, cuando pensamos en la conquista española, muy poco nos íbamos a imaginar que hubo un temor o adoctrinamiento hacia los perros. Pues esto sería mencionado por Eduardo Galeano en la obra Venas Abiertas de América Latina, y también por nuestro invitado Carlos Enrique Freire, que dentro de la narrativa de la novela está también narra lo histórico. Mi primera pregunta sería: ¿cómo se te ocurrió, se te vino a la mente escribir esta historia y cómo te representaste dentro de ella? Bueno, hay dos puntos en general que utilicé para construir este relato. El primero tiene que ver con un hecho casual. Yo hace unos años trabajaba en Zarumilla, en la frontera con Ecuador, en un lugar que recuerdo mucho por la enorme cantidad de zancudos y el calor. O sea, creo, y estoy casi seguro, que he donado 1 litro de sangre a los zancudos en la frontera. Entonces la pasaba mal, muy mal. Pero en ese pasar mal, el regidor de una población que se llama Aguas Verdes me pidió que escribiera la historia de su distrito, de Zarumilla, ¿no? Y después de conversar con él un poco, me encontré decidí hacer el texto, que no era un texto demasiado grande en realidad. La historia era bastante corta de esta población, pero a la hora que estuve revisando archivo, descubrí que los perros habían llegado a Tumbes y habían atacado a las poblaciones en Tumbes, y me llamó mucho la atención porque no tenía claro el relato sobre los perros. Así que comencé a leer cronistas, una serie de textos, y comencé a hilar y me di cuenta que los perros habían cumplido un papel fundamental en esas etapas primarias o iniciales de la llegada española. Ese es el primer punto. Y el segundo punto por el que me decidí escribir esto es porque yo necesito que la sociedad comprenda algo. Nosotros no podemos seguir renegando por la conquista. O sea, no puede pasar que alguien piense que los españoles tienen la culpa de todos nuestros males y que nosotros éramos un mundo perfecto, porque no es así. Acá, como en Europa y en cualquier lugar del mundo, comenzó un evento que es la globalización. Pero a diferencia de la globalización como la conocemos nosotros, que es mucho más rápida y moderna, si el día de hoy un cantante norteamericano saca una canción, al día siguiente está en el país, ¿no? En ese tiempo, el crecimiento de la tecnología, la aparición de la brújula y de temas de las mejoras en la navegación hicieron que los seres humanos avanzaran más lejos de lo que había avanzado antes a través del mar. Entonces el tema de la llegada sea de los vikingos o de los españoles o de los portugueses a este nuevo continente se iba a dar tarde o temprano. Y eso tiene unos efectos porque los valores de esas sociedades eran distintos a como nosotros miramos la sociedad ahora. Era completamente distinto. Y eso lo pueden percibir a través de las crónicas. Y más allá de eso, era gente que enfrentó muchísimas dificultades, no diciendo que esto sea un tema bueno o malo, sino que tiene que uno mirarlo desde una manera más neutral, sin una posición tan antagónica, ¿no? Porque si no, un día alguien va a decidir que nosotros volvamos a hablar las lenguas originarias, ¿no? Y ese no es el hecho, ¿no? Debemos reconocernos, y en algún momento se lo he leído a un historiador, que somos el producto de vencedores y vencidos, y es así, ¿no? Y por eso es que era para mí necesario construir este relato desde un punto de vista neutral. Y cómo me reflejo en el tema, me era menos complicado escribir un libro así, o una novela así, por mi propia experiencia en el campo como soldado de la República, ¿no?
entré a esta carrera cuando tenía 18 años, más o menos, 17, 18 años, y eso me ha permitido conocer cada rincón del país, sea en paz o sea en guerra, como sea que haya estado. Y en este sentido, una postura desde el campo, parado en el cerro o en la selva, te da evidentemente mejores instrumentos o mejores elementos para construir un relato como este, ¿no? Para saber la sensación que te produce el miedo o lo desconocido o el vacío de información que a veces uno tiene, ¿no? que te hace tomar buenas o malas decisiones. Así que ese era más o menos el punto en el que inicié la novela, ¿no? Una casualidad, mi perspectiva sobre cómo va a avanzar el país en los próximos años y evidentemente mi presencia física en algunos lugares complicados. Gracias. La historia narra, bueno, el personaje principal es Tomás Ceres, en donde hace un viaje hacia el nuevo mundo para tratar de salir adelante, pues era la idea de, entre comillas, ¿no? Un europeo viniendo a tierras nuevas. Pero en el transcurso de ello hay nombres interesantes como el de Blasco Núñez de Balboa, que es el que descubre el Pacífico, y también nombramos a Francisco Pizarro, que llega primero a la República Dominicana con la española, ¿no? Pero el personaje principal, Tomás de Jerez, en este transcurso se convierte en aperreador, ¿no? Entonces, mi otra pregunta sería, ¿qué es el aperramiento? Ya, era una práctica que realmente se inició muchos años antes. Ya, no fueron los españoles los inventores del uso del perro para combatir. De hecho, creo que se parecen mucho a los drones modernos, ¿no? Donde no podría entrar la caballería, los caballos, entonces el perro era el arma. El perro como arma no solamente se convirtió en un elemento en el campo de batalla, sino también que se volvió un instrumento de miedo. Cuando les comentaba esto de lo ocurrido en Tumbes y cómo descubrí la llegada de los perros, allá en Tumbes hay no sé si alguien es de Tumbes acá, hay un cacique Chilimaza. Este Chilimaza era una especie de rey, si se puede llamar así, o el jefe provincial de Tumbes, y cuando llegan los perros y comienzan a generar una matanza en esta población, ¿ya? La gente se rinde al perro. El perro fundamentalmente es el que va a sojuzgar a la población. Pero ¿qué ocurre después? Una vez que termina la etapa, digamos, de bélica, y estas poblaciones ya están siendo constituidas, lo que se requiere es mano de obra, ¿no? Se requiere gente para el trabajo, para la extracción de metales, para los cultivos, y entonces el perro pierde su uso, porque esos perros comían gente, ese era comían personas, ¿verdad? Entonces eso era lo que hacía que el perro sea funcional. Pero ¿qué ocurre cuando ya no te sirve, ya no te sirve para este hecho? Entonces el perro deja de ser funcional y el caballo es el que entra a reemplazar al perro como elemento principal de la conquista. Entonces había una dicotomía importante, ¿no? ¿Por qué? Porque además estos soldados aperreadores tenían un problema, que ya eran amigos del perro, ¿no? Y tenían que deshacerse del perro, ¿no? Y en muchos casos abandonaron a la fuerza que estaban para irse a otro lado con el perro, ¿no? Entonces había un fuerte vínculo soldado-perro, perro-soldado, pero más allá de eso, me parece que el olvido del perro como personaje de la conquista pasó precisamente por eso, porque dejó su utilidad primigenia. Esta travesía que hace Tomás de Jerez, tú lo representas como si estuvieras ahí en la historia, como si lo vieras, como si lo representaras, lo describes tal cual en el viaje. ¿Tienes alguna experiencia sobre ello? ¿Estar en alta mar, 2 meses, 3 meses, para que lo puedas narrar tan bien en tu obra? Bueno, no tanto tiempo,
Pero sí, bueno, primero que me fui a Sanlúcar de Barrameda, en España, de donde parten las embarcaciones, pues necesitaba ver cómo era el lugar. O sea que aproveché que estaba en Madrid y decidí hacer el viaje hacia Sevilla primero y de ahí a Sanlúcar, que era donde partían las embarcaciones en ese tiempo. Y le pedí a unos oficiales de Marina con los que tenía algún vínculo. Yo he subido varias veces a embarcaciones de la Marina, pero no había permanecido tanto tiempo, entonces decidí que me facilitaran un poco estar en la embarcación, ver cómo es la vida naval. Y estudié mucho sobre temas que tienen que ver con enfermedades, con dificultades de alta mar. ¿Alguien le ha dado alguna vez escorbuto? Claro, escorbuto. Ya, la gente se moría de escorbuto. Se moría, le daba escorbuto y no había retroceso. Y van descubriendo cómo curarse ya de pura casualidad. Y una de las cosas que más me llamó, que está en la novela y que es un hecho histórico real, es cómo los españoles descubren a los tiburones. O sea, a ver, para que sepan, como en ese tiempo no existía el concepto de baño, de los servicios higiénicos, entonces la gente se iba a la popa, que es la parte de atrás del barco, la parte trasera, y se agarraba el palo del barco y defecaba, ahí defecaba. Pero a veces se caían al mar. Entonces, cuando se caían, había un procedimiento, y le lanzaban una cuerda con una madera y los rescataban. Eso era muy común. Pero cuando comienzan a llegar al Caribe y caen, los tiburones se los comienzan a comer. ¿Ya? Y así descubren los tiburones. Estos viajeros colonizadores, que no solamente eran españoles, había de todo, portugueses, alemanes, de todo un poco. Y después de eso, también otra cosa que me sorprende es la aparición llega un momento que todavía Cristóbal Colón estaba en América, y tenía una especie de contrato, ¿no? Entonces había muchos problemas legales y judiciales en esa época. Entonces le dicen a Colón: tú vas a seguir descubriendo y el reino de España ya va a gobernar. Así, más o menos, en resumen, eso era lo que había que hacer. Entonces, cuando un día se aparece un emisario de Colón, por lo que ahora es Santo Domingo, y le dice a los españoles que estaban ahí, no salgan, iban a salir 30 barcos de regreso a España. No salgan porque va a haber un huracán. Entonces los españoles lo miran y dicen, con esta frase que he leído en una crónica de Juan de Betanzos, y le dice: ¿tú quién eres? ¿O usted quién es? ¿O qué pacto tiene usted con Dios para que nos venga a decir que va a haber esa cosa que usted lo llama huracán? Entonces el español le dice: lo que pasa es que hemos visto el comportamiento de los animales que están desesperados viviendo a varias partes, y la vez pasada, cuando ocurrió eso, vino el huracán. Eso es lo que le explica el español. Y no le hicieron caso. Y salieron a alta mar y se hundieron las 30 embarcaciones. Solamente quedó una. Todos murieron. Entonces así fueron descubriendo los huracanes, descubrieron los tiburones, descubrieron un montón de cosas. Por eso, ustedes seguramente han escuchado esta fábula, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que un hombre como Francisco Pizarro, que no sabía leer y que criaba chanchos, haya conquistado el Perú, ¿no? Eso es lo que dice. Ya, criar chanchos era ser un hombre de éxito. Era un empresario exitoso. Saber leer a la gente no le importaba. O sea, no era una condición para... Pizarro, antes de llegar al Perú, pasó 25 años en Centroamérica. Llegó en 1502. ¿Ya? Entonces tenía una enorme experiencia tratando con poblaciones locales. O sea, el más experimentado era él. Entonces no es casual la acción de Pizarro en el Perú. No era un improvisado. Era una persona con bastante sapiencia. Y ahí aparece Pizarro.
él llega con Bartolomé de las Casas a Santo Domingo y va a hacer una larga carrera como soldado del rey, ¿no? Y va yendo a incrementar sus conocimientos, y por eso es que ocurre lo que ocurre más adelante. Gracias. El personaje principal, tu padre Jerez, hace este viaje, ¿no? Para descubrir riqueza. ¿Cree que buscó algo más durante el viaje? De manera general, la mayoría de españoles o de soldados del rey quienes vinieron, es cierto que nos motivó mucho la riqueza. Todos